a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Las batallas las libramos sobre nuestra rodilla. Segamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. Al estar en el mundo, Cristo enfrentó el mismo problema que ahora. La gente discutía acerca de él, se irritaba con él, no sabía quién era. Decía que era un predicador itinerante, quizás un profeta. Y lo que sucedió entonces fue lo mismo que hoy. Fue motivo de contiendas. Solamente su nombre, su presencia les molestaba. Pensándolo bien, ahora sucede lo mismo. Si estamos con un grupo y hablamos de Dios, todo parece estar bien. Pero si mencionamos a Cristo, todo cambia, como si se prendiera una flama. Se desata un conflicto debido a su nombre. ¿Cómo es que el nombre de Cristo cause tanta frustración, confusión y enojo si es tan precioso y lleno de amor para con todo y con todos? Bueno, lo que quisiera hacer en este mensaje es darle una visión de Cristo que quizás no ha tenido hasta hoy. Hablaré sobre el verdadero Jesús. ¿Realmente quién es? No quién dice la gente, ni qué piensa, ni lo que critica. En verdad, ¿quién es Él? Para darle una idea, Él mismo lo preguntó. Veamos en Mateo capítulo 16. Sucedió lo siguiente. Fue en un momento crucial y crítico en la vida del Señor. Lo que sucedió fue que había mucha actividad en torno a Él y Él preguntó a sus discípulos. Escuchemos, comenzando en el versículo 13 del capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué hablan acerca de mí? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si alguien nos preguntara, ¿quién es Jesús? ¿Qué diríamos? ¿Comenzaríamos con el pesebre? ¿O con algo que él haya dicho? ¿Con algo acerca de él o con algo que él creía? Quiero que veamos lo que dijo la Biblia sobre el verdadero Cristo. Así que principiemos con su nacimiento. Fíjese, primero fue profetizado 700 años antes de ocurrir, y el lugar preciso en que ocurriría que fue Belén. Fue anunciado por los ángeles. La Biblia dice que nació de una virgen y que fue concebido por el Espíritu Santo. Pensemos en esto. Creeríamos que el Hijo de Dios nacería de manera distinta, pero así fue como Dios captó la atención humana. Una razón fue que nació de esa manera en ese lugar cuando haya sido, en un establo o lo que haya sido. Dios quiso que se identificara con los mansos, humildes y pobres. ¿Por qué se bautizó? Para identificarse con la humanidad pecadora. No fue pecador, sino para identificarse con ellos, pues los amó y apreció. Fue un nacimiento insólito, nacido de una virgen. Imagínense, madres, imagínense tener en sus brazos a un bebé sin poder explicarlo. No pudo explicarlo. Y José tampoco pudo. No pudo entenderlo. Y por fin lo entendió, claro está, cuando el ángel le anunció lo que había sucedido. Al ver su nacimiento, no solo fue de algo insólito, es la obra milagrosa de Dios en la humanidad. Quisiera que pensemos en eso, en su obra que hizo. Vino al mundo y la Biblia dice que fue con el fin de revelarnos al Padre, a enseñarnos algo acerca de Dios que no conocemos. Y al pensar en la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pensemos en lo siguiente. En el Antiguo Testamento el énfasis es sobre Dios que es, digamos, trascendente, excelso, sublime. Y el hecho de que, al recordar que cuando Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos hubo fuego y nubes, nadie pudo acercarse. Al construir el tabernáculo hubo un lugar llamado Santísimo. Nadie entraba, solo el sumo sacerdote. Era lo mismo en el templo, por lo que Dios era un ser lejano y sublime.
Pese a eso, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes bíblicos que enseñan la relación personal con Él de entre todos. En el Antiguo Testamento, David es quien nos da esos detalles de que el Padre es nuestro protector, tan tierno, tan amante, que siempre nos atiende, escucha nuestra oración, angustias y penas. Pero en general, Dios era alguien trascendente. Y Cristo vino y lo reveló como el Dios mismo en forma humana, Dios encarnado, y habitó entre los hombres, amó a los niños, comió con los llamados pecadores, también con los publicanos, los cobradores de impuestos, a quienes odiaban los judíos. Recordemos también a Zaqueo. El Señor se mezclaba con el pueblo y les expresaba amor. Fue parte de la tarea que el Padre le dio. No como la principal, pero fue una parte. Él vino a revelar al Padre y, al observar cómo ministraba entre el pueblo, cómo actuaba entre ellos, cómo reaccionaba con ellos y los involucraba, así fue el Hijo de Dios. Mire, Él no ha cambiado. El Cristo Jesús de hoy es el mismo Cristo de ayer. El mismo Cristo de la Biblia, que hizo esto. Predicó, enseñó, amó, sanó, hizo todo eso, pues así era Él. Y al contemplar su ministerio, predicar, enseñar, sanar, es decir, donde hubo necesidades, pudo suplir las carencias. Brindó asistencia a quienes ignoraban tenerla. Creían tener una, pero Él sabía que era otra. Así que, al observar su vida, fue vida de amor y de acción. Estuvo muy ocupado. Solo estuvo 3 años, y al examinar lo que hizo en 3 años, tuvo que ser Dios. Por lo que hizo, por una parte alteró todo el judaísmo. También dijo el mundo, todos están incluidos, y por eso fue crucificado. Y al pensar hoy en Cristo sigue sin ser prejuiciado, sin escoger a este y eliminar a aquel. Sigue siendo el mismo Cristo, el mismo Mesías, el mismo Jesús de la Biblia. El nombre sobre todo nombre. Y al pensar tanto en su nombre como en lo que hizo, todo se une, ya que es una gran obra en las vidas de muchos. Y pensemos en los nombres que se le han asignado. Por ejemplo, en la Biblia le llaman Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz o Rosa de Sarón, pero la Biblia menciona tales nombres. Es llamado Hijo de Dios, también Hijo del Hombre, también Emmanuel, y así podríamos seguir y seguir con todos los nombres que le han sido dados. Y no hay que olvidarnos de que Él mismo dijo que era el Cordero de Dios. También pensemos que se le llama sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios por nosotros, así como Alfa y Omega. Emmanuel, Dios con nosotros, son palabras preciosas. En la Biblia todas ellas hablan de quién es Jesucristo, Príncipe de Paz, es Rey de Reyes, es el Señor, el gran sumo sacerdote, solo uno, Jesús. Dice que hay solo un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Así que notemos todos esos nombres que le han sido asignados como resultado de lo que ha sido, pues nadie jamás ha llegado a ser ni será como Él. Es Dios en carne humana. Eso fue la encarnación. Quiere decir que Dios entró a este mundo, nació de una virgen, sin pecado, fue sin pecado por toda su vida. ¿Creció para qué? Primero, para llevarnos al reino de Dios y librarnos del pecado. Y al ver sus nombres, lo que cada uno significa y lo que se relaciona con ellos, no hay otro nombre como ese. Podemos buscar en la Biblia y hay muchos otros nombres que se relacionan con Él. Al observar todos esos nombres y ponerlos todos juntos, decimos cómo una persona puede ser todo eso. Por lo que Él es. No es solamente un niño más. Es el Hijo de Dios. Es Dios en carne humana, que vino al mundo a redimirnos del pecado y a revelarnos quién es el Padre. Veamos esos nombres. Al pensar en nuestros nombres, decimos, mi nombre es importante para mí, claro. Nuestros nombres son importantes. Pensemos en esto.
Quizás usted lleva el nombre de alguien importante para sus padres o por algo que haya sucedido. Por eso tiene un nombre importante para usted. El nombre de Jesús es importante. Pues vemos lo que hace. Despierta enojo, disputas, confusión, frustración, incredulidad. Oh, amor, gozo, paz, bondad, caridad. Es interesante ver todo lo que encierra un nombre. Jesús. Jesús, 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 Jesús. No hay otro nombre, y más aún, jamás nos cansamos de repetirlo. Lo más seguro es que, al orar, dudo mucho que lo hagamos sin que antes de concluir digamos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y por qué decimos eso? Porque creemos que en ese nombre hay poder. Hay algo en ese nombre. Es el título de un canto, pues hay algo muy especial en ese glorioso nombre. Al leer la Biblia y ver al Cordero de Dios, y también al pensar en los signos que conocemos, las referencias a Cristo en esos signos, y en el Príncipe de Paz, Cordero de Dios, frases que algunos tomaron para escribir cantos. Luego, pensemos en cómo Cristo se caracterizó a sí mismo. Pues mire, por ejemplo, notemos en el capítulo 10 de Juan usó estos nombres: yo soy el buen pastor. Y no solo un pastor, sino el buen pastor. ¿Qué quiso decir? Por ejemplo, también dijo que el buen pastor dará su vida por las ovejas. Siendo el buen pastor, dijo que quería dar su vida por sus ovejas. Mis ovejas me oyen. Yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Recuerdo en una ocasión, estando en la Tierra Santa, por casualidad estaba cerca de un pozo. Entonces vi que dos rebaños, un pastor y el suyo por un lado y el otro por el otro, llegaron al pozo y pensé, caray, cuántas ovejas donde quiera, ovejas y más ovejas, y los dos pastores. Quise ver lo que pasaría cuando todas ellas se confundieron entre sí. Un pastor empezó a hablar, no entendí qué decía, pero subió la voz, un poco más, y empezó a caminar. Yo vi que las ovejas se separaban, y poco después todo su rebaño se fue tras él y el resto quedó allí. ¿Qué dijo el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dijo que Él es el buen pastor y conoce sus ovejas. Y mire, si es su Salvador, es su pastor. ¿Qué hace el pastor? Defiende a las ovejas de los lobos, le busca alimento y las protege. Dijo que daría su vida por ellas y exactamente fue lo que Él hizo. Dio su vida por nosotros y dijo, yo soy el buen pastor. En el mismo capítulo dijo, yo soy la puerta a la vida eterna. No hay otra puerta por la que se pueda entrar y tener vida eterna excepto por medio de Cristo, pues dijo, yo soy la puerta. Y luego dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Veamos esto como lo dijo. Es el ejemplo perfecto de cómo Cristo quiso decirnos que podemos tener una relación íntima y personal con Él. Que ya no era Dios que estaba por allá arriba, sino que Dios, el buen pastor, camina entre sus ovejas, les habla, cuida de ellas, les ama y dijo, yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí y yo en él, y añadió, este lleva mucho fruto. Al pensar en cómo el Señor usó esto, por ejemplo, al decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si el pámpano se desprende de la vid, nada puede hacer. Por ejemplo, si decimos, ¿cómo es que se producen las uvas? Alguien dice, brotan y cuelgan en la vid. No, el pámpano es injertado en la vid y la savia que fluye en ella pasa también al pámpano y brotan uvas. Sucede lo mismo con nosotros, así es la relación. Y nuestra relación es por medio de Jesucristo. Y esa relación es muy importante porque Él quiere que sepamos que Dios no está allá arriba ni está muy distante, sino que Cristo vino a revelarnos que podemos tener relación íntima y personal con Dios, podemos hablar con Él y Él nos oye, escucharlo para oír y entender lo que nos dice. Interviene en nuestra vida de cualquier manera que le plazca, y nos damos cuenta que Él es Emanuel, siempre con nosotros, se preocupa, es el buen pastor, es todo lo que dice ser.
Pensemos brevemente en su misión. He mencionado varias cosas. Como ya dijimos, Él vino a revelarnos al Padre y para que tengamos relación personal con Él. Y su meta final solo fue morir. Recordemos esto. Pensemos. Nació con el fin de morir. A eso vino. Dijo lo siguiente: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso nos incluye a todos. No vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Es decir, que dio su vida y nos libró de la muerte, tomando nuestro lugar. Recordemos que dijo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo murió en la cruz, pues es la única forma. Mucha atención, es muy importante. Preguntémonos. Cuando Dios vio nuestro pecado, y habiendo dicho: el alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es muerte, ¿cómo puede salvarnos? Esa fue la única manera para justificar lo que hizo. ¿Cómo puede Dios perdonarnos, limpiar nuestro expediente, inscribirnos en el libro de la vida, llevarnos al cielo tras 50 años o más de pecado? ¿Cómo puede hacerlo si dijo: el alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es muerte? ¿Cómo es posible? De esta manera. Dio a su Hijo unigénito Jesús sin pecado, nacido de una virgen, primordialmente para venir a este mundo e ir a la cruz. Y luego, ¿qué hizo? Puso nuestras culpas sobre Él, la culpa de toda la humanidad. ¿Qué más hizo? Condenó a Cristo como cualquier otro pecador, aunque fue sin pecado, y aún así fue condenado, pues con su vida pagó nuestra deuda de pecado. Ninguno podía morir por nadie más, debía ser con una vida sin pecado. Cristo dio su vida, el Padre lo trató como pecador, quedó separado del Padre, lo cual indica lo que ocurre con toda la eternidad si alguno muere sin Cristo. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió el castigo de los pecadores. Y Dios dice: porque fue tu sustituto, pues dio su vida en rescate en tu lugar. Ahora, si lo aceptas como sustituto, lo aceptas como el Cordero de Dios, lo aceptas personalmente como Salvador, podré perdonarte hoy, pues Él ya pagó toda su deuda de pecado. Si no aceptas ese pago, al negarte a recibir a Jesucristo como tu Salvador, tendrás que pagar el castigo por tu pecado. Es absurdo. Es algo eternamente insensato no recibir a Cristo, pues solo así podremos llegar al cielo. Yo soy el camino y la verdad de la vida, dice Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma. A casi nadie le agrada oírme decirlo. Usted me dice que cree que su camino es el único. No, no es mío. Es de Cristo. Yo repito lo que Él dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así lo afirmó. Si usted no lo cree, no es que a mí no me crea. Yo no lo dije. Y si dice: no creo en el Hijo de Dios ni lo que dijo, pues lo pone como mentiroso. Mire, hablando en términos concretos, lo de Cristo es asunto serio. Va de por medio nuestro destino eterno. Él vino a revelar al Padre, primordialmente a morir en la cruz y que así fuera posible, pero vino, escuche, a dar su vida en rescate por muchos. No a ser servido por humanos, sino a servir. Vino a amarnos, a perdonarnos. ¿Quién es este Jesús? Le diré, es indescriptible. No hay idioma ni lenguaje adecuado para describir bien todo lo que Él es y todo lo que vino a ser. Por ejemplo, dijo que vino a edificar su iglesia y dijo que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella. Notemos que a través de los años y los siglos, el cristianismo ha sido muy atacado. Hemos sido atacados, por ejemplo, por los comunistas y muchos han querido desistir y han dicho: ¿qué pasará con la iglesia? ¿Sabe qué sucedió? Los cristianos vencieron al comunismo. Sangraremos, pero sobreviviremos a los ataques
Pues dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella su iglesia. Ni lo han hecho, ni lo harán. No tenemos razón alguna para temer. Quizás suframos un poco. No se trata de eso, sino que él dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Además de esto, mire, él vino a dar esperanza y certeza. ¿De qué? De que aquí no termina la vida. La única certeza positiva al respecto es que vino, lo dijo y lo hizo, y mire, si yo tratara de explicar si creo en Cristo o no, me preguntaría esto, mucha atención. ¿Y qué dijo? ¿Qué haría? ¿O qué hizo que yo pueda probar que no es verdad? ¿Qué dijo que se pueda probar que es falso? Debe haber dicho la verdad. ¿Por qué la gente no quiere creer eso? Mire, es muy sencillo. La razón por la que no quieren creerlo es porque se meterán en problemas. Si creemos lo que dice, es decir, si es dijo ser y no lo creemos y vivimos una vida impía, desobediente, rebelde contra Dios, no importa cómo lo excusemos, eso es un problema. Pensemos en esto. En la vida tan extraordinaria que tuvo, y pensemos por unos momentos, nunca escribió un libro, y el libro más importante del mundo habla de él. Nunca compuso un canto, y hay miles de cantos acerca de él. Nunca tuvo una casa, y está en el cielo, dijo, preparando lugar para nosotros, un hogar. Nunca viajó, probablemente no más de 100 millas de su casa, pero sí es omnipresente. Nunca aprendió nada de medicina, pero es el médico divino. O sea, mucho más se puede decir sobre él, y recordemos esto. Nunca reclutó un ejército, pero dominó reinos. Roma cayó, y muchos más. Es rey de reyes, señor de señores, príncipe de príncipes, Dios humanado. Tuvo una vida extraordinaria, y es imposible culparlo de pecado alguno. Alguien dice, todos cometen errores y todos pecan, excepto uno. Y como no pecó, mereció morir en lugar de usted y de mí. ¿Y hacer qué? Lograr que leamos su palabra y veamos lo que dijo, y que lo que vivió y pensó debe ser cierto. Piense en esto. Herodes quiso matarlo, él no pudo. ¿Cómo murió Herodes? Comido de gusanos, dice la Biblia. Herodes quiso y fracasó. También pienso en muchas otras cosas. Por ejemplo, Satanás intentó seducirlo, hacer lo que Dios no quería. Y no funcionó. Y pensemos que acaso al morir en la cruz, Satanás quizás haya dicho, todo terminó, la muerte no pudo. Y luego al ponerlo en la tumba descubrieron que no lo retuvo, ya que Él es Dios, hombre que habita entre nosotros cada día de nuestra vida. Si todo eso es cierto, permítame preguntarle, si he dicho algo que no es verdad, levante la mano. No le avergonzaré. Pues lo único que le he dicho es lo que la Biblia nos dice, porque es lo único que cuenta, no mi opinión. Solo cuenta la Biblia. He dicho la verdad sobre Jesús y le pregunto, no sí, sino porque es cierto. ¿Usted qué hará al respecto? Si es verdad todo lo que se ha dicho, ¿qué hará al respecto? Y dirá, ¿dónde está Jesús hoy? ¡Qué bueno que lo pregunte! Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, vigilándonos. Envió al Espíritu Santo para morar dentro de nosotros. Tenemos una relación personal con Él. Está sentado a la diestra del Padre, y no solo reina sobre la tierra, pero si hay otros mundos, Él reina sobre todos ellos. Y ya se dispone a regresar a la tierra, y se alista para recompensar a los suyos en el juicio. Es donde está, y es lo que hace. Habiendo oído esto, ¿qué hará usted al respecto?
Un día le confrontará. Y la única manera de prepararse para eso es aceptar la verdad, que Dios envió a su Hijo unigénito a la cruz. Él pagó por su pecado, y si le pide que le perdone de sus pecados, se arrepiente y le dice que lo acepta como su Salvador personal y Señor, en ese momento, Él le perdona. Le inscribe en el libro de la vida. El Espíritu Santo entra y le sella para siempre como hijo de Dios. Y por siempre será uno de sus hijos. Y si no quiere hacerlo, no tendrá promesa de su presencia, de su poder en su vida, de su poder. No tendrá ningún tipo de promesa. Tendrá que vivir por sus propios recursos. Un día se encontrará con Él. Y siento tener que decir esto. Y Él nos dijo que iba a decir: nunca os conocí, apartaos de mí. Si hablamos de rechazo, esa es declaración del rechazo divino eterno. Nunca os conocí, apartaos de mí. Espero que no le suceda. Es lo que pido a Dios. Padre, gracias por tu Hijo Jesús y por todo lo que Él es para cada uno de nosotros. Te pido que nos enseñes a proclamar al mundo entero, de todo corazón, lo que Él es. Rogamos que lo que escucharon tomen la decisión más importante en la vida, cambiar su destino eterno, pidiendo el perdón de sus pecados y entregando su vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.